Señor, te bendiga en esta mañana. Estamos eh, comenzando nuestro devocional como todos los días y la palabra se encuentra en Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tremendo, amén. Tremenda palabra. Eh, qué importante entender los procesos del Señor, hermanos, y, y los propósitos del Señor. En este relato que leímos, vemos a Pablo enseñando acerca del camino del Señor y de las cosas de Jesús, pero nuevamente encontramos oposición, nuevamente encontramos aquí que había judíos que se oponían, ¿sí?, a la palabra, y entonces comenzaron a maldecir y y lo echaron a Pablo eh, de la sinagoga, porque no podían, eh, cuando discutían con Pablo, siempre Pablo era el que ganaba, ¿sí?, por decirlo de esta manera. Siempre Pablo se imponía con el conocimiento de Jesús. De esa manera fueron ellos, Pablo y los discípulos, se apartaron de esa gente, ¿sí? Se apartaron de los que se oponían, se apartaron de esta gente que estaba en contra de la palabra del Señor, en contra del camino del Señor. Y dice que Pablo, para cuidar a los discípulos de toda de esa gente, los sacó de allí y los llevó a un lugar, dice, eh, aquí dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Eh, Se cree que Tirano era un maestro y tenía una escuela, ¿sí? No se sabe bien si era una escuela de filosofía o una escuela griega o de retórica, pero sí sabemos que Pablo estuvo allí, en ese lugar. Dios abrió una puerta en esa escuela, Dios abrió una puerta a través de este hombre Tirano, y la palabra del Señor se pudo establecer allí. Pablo perdió tiempo con estos judíos que discutían con él y que estaban en contra de la palabra por 3 meses, pero cuando encontraron esta escuela, estuvieron establecidos allí por 2 años y la palabra se expandió. Fue tan poderoso lo que Dios hacía a través de Pablo, eh, que aún dice en esa época, en ese tiempo también se levantaron falsos profetas, se levantaron falsos cristianos, y habían unos que se llamaban exorcistas ambulantes y querían ellos liberar y hacer cosas espirituales, pero no tenían la autorización, no tenían el poder de Dios, ¿sí? Y entonces cuando iban a exorcizar a alguien, decían en nombre de Jesús, dice, el que predica Pablo. Amén. Tremendo.
Así que, Amén. hermanos, que en este tiempo nosotros podamos entender que no estamos solos, Jesús está con nosotros, y que muchas veces cuando hay oposición, cuando hay gente que no entiende la palabra del Señor, no entiende los propósitos y los procesos, no importa, Jesús está con nosotros y es lo que Señor, necesitamos. aleluya. Amén. Así que el Amén. Señor te bendiga y que esta palabra pueda bendecir tu día y disfruta. Amén. Bendiciones. Nos Amén. vemos Gloria a Dios. el Amén, Bendiciones, bendiciones, domingo. hermanos. bendiciones. Amén. Nos vemos el domingo por presencialmente o por Facebook y el día lunes volvemos con nuestros devocionales. Bendiciones. Amén. Amén.